Auspician Economía de Bolsillo, Credicop, Norte FM, Grupo Boreal, Club Boreal, Bonfarma, Clínica Veterinaria La Yunta, IMAC, Imágenes Médicas de Alta Complejidad, Cinesis, Municipalidad de Tafí Viejo. Buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos a esto que es Economía de Bolsillo por la pantalla de América, Tucumán y de Canal 5. Bienvenido, Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cato? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, buena semana, pasaron las elecciones y aquí estamos un fin de semana más y ahora sí, para hablar con la absoluta tranquilidad porque ya esa etapa de los silencios pasaron. Incómodo, silencio ahora podemos soltar la lengua. Totalmente. Antes que nada, un enorme saludo a los amigos y amigas de Concepción que ayer estuvieron cumpliendo 125 años de la municipalización, que difícil y me salió bien. Así que abrazo muy grande. Otra cosa que hay que destacar, perdón, sí. No, por favor, solamente a Concepción, un lugar donde recibido de contador oportunamente fui, trabajé y viví 4 años en esa hermosa ciudad. ¿Me jodas, en serio? Sí. Mi primer laburo acá en Tucumán fue en Concepción también. Concepción. Cuando llegué a Tucumán, mi primer trabajo fue en Concepción. Uno de los primeros trabajos más destacados, por supuesto, fue en el Banco Cooperativo de Concepción, la Caja de Crédito, y agradezco enormemente a todos los que colaboraron, trabajaron y me permitieron llevar adelante esas primeras experiencias, ¿no? Mirá, la diferencia. Yo en el bar La Estrella, mi primer trabajo. El bar La Estrella, maravilloso, en la plaza. Claro, genial. Hermoso lugar. Bueno, arrancamos noviembre. ¿Cómo arrancamos noviembre? Así arrancamos noviembre. El domingo pasado todos fuimos a votar. Yo tengo el orgullo de haber sido el primero en votar en mi mesa, porque era el presidente. Señor presidente. ¿Cómo hay que quedar? Fue hermosa la experiencia. Ahora, todavía no se me va el dolor de espalda de estar desde las 7:30 de la mañana. No, pero tarea cumplida, no, señor hermoso. presidente, muy bien. Te digo algo así rapidito. Primero, me encantó la boleta única papel. La experiencia y toda la gente que salía de votar nos decía eso. Votaban y decían, es mucho más fácil, es mucho más simple, es mucho más rápido, hasta para el conteo. Muy bien por los fiscales, tuve solamente 4 fiscales y la verdad que se portaron de 10 repior. O sea, las autoridades de mesa y 4 fiscales de las 9 listas que había en la boleta. Es más, digo, había uno de Fuerza Republicana, uno de La Libertad Avanza, uno de Unión por Tucumán, del partido que representaba Roberto Sánchez, y una chica que estaba por Fuerza Patria del gobernador. Tucumán primero. Perdón, Tucumán primero. Por favor. Fuerza Tucumán no primero. No somos lo mismo. No, fíjate que... Bueno, es que se nos armó ese lío. ¡Epa! Y vamos a eso, ese lío de ganó La Libertad Avanza. Pero ¿contra quién competía? Contra Fuerza Patria, contra las fuerzas provinciales, el peronismo... Tucumán primero. ¿Qué lío que fue Tucumán con eso, primero. ¿no? Si algo se destacó en esta elección es que hubo varias provincias que mantuvieron esa identidad y otras tantas que tuvieron nombres propios en cada uno de los respectivos distritos, ¿no? Pero bueno, así es como también hace pocas horas los gobernadores estuvieron presentes 20. Y allí hubo claramente una diferencia entre gobernadores que estaban en Fuerza Patria y gobernadores que tenían identidad propia. Claro, 20 gobernadores estuvieron reunidos con Milei. Excepto Formosa, La Rioja, provincia de Buenos Aires y me falta una que no me acuerdo. ¿Salta? No, Salta fue. Estaba presente. Sí, no me acuerdo el gobernador que estaba bien enojado en un momento, pero después, bueno, nada. Sí, bueno, allá está. Las cosas de la política. Así es. Había que juntarse. Nuestro gobernador, que lo estamos viendo ahí en el momento de la votación, claro. en Trancas, con el intendente y el legislador y todo, cuando nuestro gobernador, hasta hace una semana, enemigo acérrimo de Milei, y ayer ya dijo, no, la idea es colaborar, trabajar en conjunto, siempre reclamando las cosas que le corresponden. Agregando algo, el gobernador diciendo, espero reciprocidad. Que antes no lo decía, así ahora es. Sí, porque la reciprocidad nunca había llegado. Claro, tal cual. Bueno, ¿qué se elegía? Dice la gente, diputados nacionales en nuestro caso, en algunas provincias gobernadores, en Santiago del Estero, senadores, en Santiago del Estero gobernador. Zamora vuelve a mostrar su poderío ganando, arrasando. Sí, en Santiago del una Estero. vez más con el Frente Cívico. Claro, acá en Tucumán,
nosotros en Norte Multimedios titulamos "Ganó pero empató". Claro. Eso fue a partir de una expresión que en el calor de la campaña el gobernador, primer candidato a diputado nacional, por supuesto de carácter testimonial, porque aparentemente va a ser Gladys Medina y Javier Noguera quienes van a asumir el próximo 10 de diciembre, manifestó en uno de los grandes actos que hacía Tucumán primero, vamos por las 3 bancas. En este tema de cómo quedaron los resultados, claro, quedaron 2-2. Terminaron siendo 2-2, poniéndole la responsabilidad en lo que él llamó el flancito no aguantó y no pudo alcanzar el 12% de los votos. Me refiero, me parece, no equivocarme, a Roberto Sánchez. Roberto Sánchez, el que desapareció de la escena política y recibió una paliza atroz que esperábamos sirva de escarmiento, fue Ricardito Bussi. Claro. Fue una paliza. A pesar de todas las maniobras publicitarias. Todas las mañas que pudo, como de costumbre, ¿no? Claro. Pero desapareció absolutamente igual. Indudablemente la gente supo diferenciar, más allá de que Bussi pueda ser mucho más conocido que Peli, pero la identidad de Fuerza Republicana no alcanzó con la publicidad a confundir a la población. Y acabas de decir algo muy importante que lo hablamos durante la semana. Me parece que acá la contienda fue Jaldo versus Milei. Claro. Porque se pusieron en discusión las gestiones. Claro, porque con todo el respeto del mundo para Peli y Molinuevo, la gente, seamos sinceros, la mayoría de la gente no los conoce. La gente votó a La Libertad Avanza, votó al partido del presidente. Como la gente, más de 150.000 votos, ¿no? Le sacó la diferencia, votó a Osvaldo Jaldo porque Osvaldo Jaldo estaba en la boleta. La realidad para mí marca eso. Así es, y sin lugar a dudas, el gran referente nacional, porque colmó todo el país con su imagen, fue el presidente Milei y todas las identidades. Pensemos también los candidatos como primer candidato a diputado nacional por la provincia de Córdoba, una persona prácticamente desconocida en la vida política de la provincia. Ganó a quien era hasta hace poco ex gobernador Schiaretti y al propio gobierno provincial de Yarlora. Bueno, lo mismo pasa en varias provincias, excepto aquellas que fueron en una alianza de radicales con La Libertad Avanza detrás del color morado. Caso Mendoza, caso Entre Ríos, caso Chaco, caso Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se tragó un sapo más o menos interesante, Jorge Macri, y acompañó la lista de los amigos de La Libertad Avanza. La Libertad Avanza en 2 años engulló al PRO y a la Unión Cívica Radical, en gran medida, no a todos los radicales, pero a la gran mayoría de los radicales se los engulló. Creo que hay un gran debate en la Unión Cívica Radical. Cuando uno va perdiendo indudablemente identidad en la historia, va siendo tan camaleón en la construcción de la política, bueno, uno termina sin saber cuál es el color original. Otra cosa que nos queda, esto que venimos hablando toda la semana con Mario, nos venimos comunicando, bueno, en realidad casi ni nos vimos en la semana, pero sí nos mensajeamos, quiero que sepamos, no estamos peleados ni nada por tal cual. Simplemente que las actividades de todos nos van llevando. Pero otra cosa que sí decíamos, más allá de lo personal de Mario, mío, si nos gusta o no nos gusta que haya ganado La Libertad Avanza, ojo, porque cuando se hace el escrutinio definitivo, si vos pintás en la general, sí, La Libertad Avanza ganó, pintó de violet, pero cuando empezás a ver el departamento por departamento, escuela por escuela, te das cuenta que no fue tan así, que no fue una victoria apabullante. Sí sorpresiva, como provincia de Buenos Aires, y ahí viene la pelea de Kicillof con Cristina. Y la otra es, hubo mucho voto anti, más que voto a favor. Claro. Mucho, que es lo que venimos diciendo y se vienen viendo en las últimas elecciones. No voto a este candidato porque me gusta, sino porque no quiero que el otro candidato gane. Ese es un gran tema, y otro tema que me gustaría agregar es que a Fuerza Patria, a quienes se oponen a la política de Milei, la consigna central era no a Milei. El gran problema es no a Milei y qué. Claro, ¿y qué viene después? ¿Qué propuesta le hacemos a la ciudadanía? La gente no le dio un cheque en blanco, le dio una oportunidad para que en los próximos 2 años el gobierno de Milei
por lo menos empiece a darle más atención a los problemas dramáticos de la población. Pero esos fueron en definitiva los resultados. El pueblo vota, el pueblo elige, la democracia vale y eso tenemos que respetar. Sí, y hablando de respetar, también rescatar, fueron unas elecciones muy tranquilas. Claro. Y con muy poca afluencia de gente. 12 millones de personas no fueron a votar y eso es un llamado de atención porque la gente hizo así y le dio la espalda a la política. Estamos hablando prácticamente 1 de cada 3 argentinos que estaban en los padrones no fue a votar. Claro, y es muchísimo. Resultados, y vamos a ver cómo está la Cámara de Diputados de la Nación, que es lo que más se elegía, lo que más sí se elegía, se renovaban, así quería decir, cómo está hoy la Cámara de Diputados. Así está la Cámara de Diputados. Ustedes fíjense en lo amarillo, lo lila y lo celeste. ¿Por qué? Porque son las 3 fuerzas preponderantes, ¿sí? Unión por la Patria, La Libertad Avanza y el PRO, ¿sí? Eso, lo que más prepondera ahí son esos. Después es como decís vos, es la actual Cámara de Diputados. Esa es la actual, eso ahora está funcionando así la Cámara de Diputados. Así como es, la están viendo hasta el próximo 10 de diciembre. Que se renueva. Hablando de eso, el 30 de octubre tampoco me quería olvidar que es un día de festejo también porque es la recuperación de la democracia, ¿no? Correcto. Tenemos que acordarnos de eso. Bueno, después los otros colores son aliados, un día te votan a favor, un día en contra, un día se levantan bien, un día se levantan más. Ahora, veamos cómo va a quedar la Cámara de Diputados. Veamos cómo va a quedar la Cámara de Diputados a partir del 10 de diciembre. ¡Wow! ¿Se acuerdan lo que estaba lila? Claro. Bueno, creció un poquito. Claro. Y ahí tenés el PRO que sigue manteniendo sus diputados, que va a votar en consonancia con La Libertad Avanza. De 38 diputados nacionales bajó a 23. Y la Libertad Avanza a 82. 82, una locura. No son datos definitivos, queremos decirlo, porque todavía se está haciendo el escrutinio definitivo en algunas provincias. Por ejemplo, La Rioja. La Rioja se daba como triunfo Libertad Avanza y termina por 600 votos ganando Fuerza Patria. Bueno, Lustó hasta hace 12 horas discutía por 4 o 5 votos y terminó entrando. Así es. Pero fíjense, Fuerza Patria sigue manteniendo su caudal, pero ya no le alcanza para lograr no arma el quórum propio, que son 100, tengamos presente, 129. Digamos, ninguna de las fuerzas va a llegar a tener quórum propio. Hay que acordar. Hay que acordar. Bueno, pero La Libertad Avanza va a tener a 6 aliados más 20 dialoguistas. Claro. Y del otro lado vos tenés la izquierda, que la izquierda es una caja de Pandora. Que bajaron de 5 diputados a 4. Y tenés 25 que son menos dialoguistas que podrían darles voto a la hoy oposición. Que un gran derrotado fue Provincias Unidas, los gobernadores de la provincia de Córdoba, Santa Fe, que incluso perdieron en sus propias provincias. No existen, así un fenómeno. Es fuerte lo que estoy diciendo, pero es la realidad, no existen. Veamos la Cámara de Senadores, cómo está actualmente, que esta es la que define todo, Cámara de Senadores. Claro. La Libertad Avanza 7, tiene hoy. El PRO con sus 8, la Unión Cívica Radical que tiene 13, los provincialistas que son fuerzas provinciales todos 10 y el peronismo con su gran mayoría de 34. Así está hoy la Cámara de Senadores y así se explica por qué muchos proyectos se aprueban o desaprueban porque Fuerza Patria o el peronismo, ahí en ese caso unido, hace fuerza para determinados proyectos. Ahora, ¿qué va a pasar a partir del 10 de diciembre? Esto va a pasar a partir del 10 de diciembre. A la perinola. 18 tiene La Libertad Avanza, claro, de los 7 que tiene actualmente. Correcto. La Unión Cívica Radical perdió un montón, porque aparte de los 18 le tenés que contar 5 que siguen siendo del PRO, responden al PRO. Cuando decimos responden al PRO, decimos que responden a Mauricio Macri. Claro. No a Patricia Bullrich ni a ningún otro. Responden a Macri. No son tan violetas. Exacto, están en de hecho le han votado varias cosas en contra a Milei. Correcto. Después tenés los radicales que están ahí, un día te voto a favor, un día en contra, depende. Y los dialoguistas que son los que pueden llegar a dar vuelta una elección en el Senado. Y Fuerza Patria bajó a 28. Tampoco tienen condición ninguna de las fuerzas del quórum propio, que estaría sobre 72 senadores, 37 senadores para tener mayoría simple. A ver, saliendo de lo partidista,
y entrando a lo político, ¿qué sería lo bueno de tener dos cámaras así? Que sí o sí van a tener que buscar consenso, diálogo. Sí o sí. Hay que buscar tanto consenso. Del oficialismo como de la oposición. ¿Quieren una ley? Bueno, nos sentemos y la discutamos. Así es. Basta del decreto. No, nos sentemos. Esto no va a ser blanco-negro. No es que la verdad la tengo yo y los demás se tienen que someter. Claro, y la oposición lo mismo. Claro. Te voy a voltear una ley, no te dan los votos. Claro. Sentate y discutila. Hay que poner esfuerzo en esa construcción en el ámbito parlamentario, sin lugar a dudas. El programa que viene, hablando de leyes, vamos a hablar de la reforma laboral porque tenemos... Hay muchos elementos para compartir, que es lo que tiene en el debate. Incluso anticipamos ahí la idea de armar sesiones extraordinarias en propio verano para acelerar este proceso de discusión en 3 temas fundamentales: reforma tributaria, reforma previsional y reforma laboral. Sí, laboral también. Laboral. Sí, el laburo. No reformemos mucho porque nos tenemos que ir a pausa. Ya viene Matías Batista para decirnos qué puede pasar en materia económica a partir de ahora. Es para agarrarse. Antes de la pausa te recuerdo que Ormeco tiene más de 60 años de trayectoria produciendo hormigón elaborado. Ormeco es la única empresa del NOA que pertenece a la Asociación Argentina del Hormigón. Seguilos en redes sociales. Para consultas y asesoramiento, los teléfonos en pantalla. Pausa y venimos. María es credinauta, Eduardo también, y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos, porque somos cooperativos y solidarios, y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también credinauta. Movete a Credicop, movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Marcando el rumbo en Tucumán. Norte FM 103.5. Estamos. En Grupo Boreal nos dedicamos a cuidar del bienestar de las personas y de la comunidad de la que formamos parte, apostando por la innovación, la mejora continua y nuestro compromiso social. Buscamos alcanzar la plena satisfacción de quienes nos eligen. Más de 20 años de trayectoria respaldan a cada una de nuestras empresas, fieles a los valores que nos mueven. Grupo Boreal, solidez y compromiso social. grupoboreal.com.ar. Llegó Club Boreal, el club de beneficios exclusivos para asociados de Boreal Salud. Descarga nuestra app y disfruta de los mejores descuentos y promociones en una amplia red de comercios. Conoce más en club-medioboreal.com.ar. En nuestra farmacia Bonfarma tenés amplia variedad de medicamentos y perfumería. Además, si sos asociado de Boreal Salud, contás con atención preferencial y descuentos especiales en medicamentos. Con Bonfarma, sentite bien. Visítanos en Monteagudo, esquina Santiago. Las mascotas nos dan alegría y amor. Por eso merecen lo mejor. Clínica Veterinaria La Yunta. Resonancias, vacunación, limpieza dental con ultrasonido, desparasitación, cirugía, internación, pet shop, peluquería. En Barrio Las Acacias de Yerbabuena, cuidamos a tu mascota. Clínica Veterinaria La Yunta. Teléfonos 435-3977, 3813-192-153. IMAC, Imágenes Médicas de Alta Complejidad, servicio de tomografía computada, resonancia magnética y ecografía. Recibimos todas las obras sociales. Teléfono 421-1118. www.imactucumán.com.ar. Santiago 158, subsuelo. IMAC, Imágenes Médicas de Alta Complejidad. Cinesis. Fisioterapia, internación domiciliaria, enfermeros, especialistas, médicos. Cinesis. Director médico Alejandro Alaburda. Cinesis. Frías Silva 329. Teléfono 3816-235771. Cinesis. Bienestar integral. Qué hermosa la yunga de Tafí Viejo. La naturaleza, los paisajes. Para.
¿Qué haces? No haga, papá. Mira cómo te mira la Nina. Tu visita deja huellas. Que sea positiva. Seguimos en esta economía de bolsillo y como lo habíamos prometido, vamos a comunicarnos con un gran amigo, Matías Batista. Matías, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Mario? Cato, ¿cómo les va? Muy buena noche para ustedes, para toda la audiencia. ¿Cómo andan? Muy bien, la verdad que muy bien. En el primer bloque hicimos todo un raconto de lo que fue el domingo electoral, obviamente que fue el tema de la semana. Los mercados que festejaban, burbujeantes, tiraban papel picado, serpentinas de colores, pero a mí me parece que atrás hay algo más, Matías. Bien, en primer lugar lo que hay que entender es que el mercado se había sobrepreciado negativamente. ¿Qué significa esto en la jerga financiera? Que el mercado venía descontando que el gobierno iba a tener una muy mala elección. Como pasó todo lo contrario, porque en definitiva el gobierno tuvo una elección muy por arriba de lo que pensaba incluso el propio Milei, el mercado lo tomó de una manera muy positiva y hubo suban acciones, suban bonos, baja del riesgo país, pero esto es la reacción del mercado, ¿ok? Esto es la reacción del mercado en los primeros días de la semana. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que esto se sostenga? Bueno, tiene que haber cambios importantes desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico. Yo me atrevo a decir que el gobierno empezó a mostrar algún síntoma de que esta segunda mitad de su gobierno pintaría ser distinta en algunos aspectos a la primera. Primer punto, un discurso medido el domingo a la noche de Milei y no desbordante, punto positivo. Segundo, la convocatoria de los gobernadores, que esperemos que no quede como el famoso Pacto de Mayo y que sea un primer encuentro para materializar y construir puentes de consenso con los espacios políticos. Y tercero, empieza a haber algún atisbo de reseteo en algunos aspectos económicos, como por ejemplo, dejar de negar que la Tierra es redonda, como venía haciendo el gobierno, y entender que el Banco Central tiene que comprar dólares, que si el tipo de cambio perfora los 1.400 mangos, va a empezar a trazarse el tipo de cambio, y de que tiene que de manera urgente bajar la tasa de interés, porque con esta tasa de interés la atmósfera económica para la pyme es irrespirable, ¿no? Mario. Matías, lo que tenemos información es que las tasas de interés bajaron al 36, 37 y estarían rediscutiendo tasas de interés para créditos mucho más accesibles. Esta sería uno de los mecanismos a corregir. Y en el tema cambiario, el otro tema que no me queda claro, el ministro dijo con 1.500 pesos el dólar estaría muy cómodo. Este tema de la banda alta, banda baja, alta, baja, ¿eso seguirá siendo así? ¿Cómo ves vos este inconveniente que hay entre lo que el Tesoro de Estados Unidos plantea, vamos a vender, nosotros respaldamos, y el fondo le dice, hay que juntar reservas? ¿Una u otra? Exactamente, porque las dos no pueden ir de la mano. Las dos no pueden ir de la mano. Ahí hay un dato muy importante que fue lo que dijo Toto Caputo y que vos acabas de repetir, y es que él se siente cómodo con un tipo de cambio de 1.500 pesos. Ahora, si se siente cómodo con un tipo de cambio de 1.500 pesos, y quiero avisar que está en el techo de la banda. Por lo tanto, si el tipo de cambio está en el techo de la banda, hay que rediscutir las bandas de flotación, porque si no, volvemos a cometer el mismo error que cometimos el año pasado. Íbamos con microdevaluaciones controladas al 1%, que es al ritmo al que se mueve mensualmente la banda de flotación, y ya hoy el dólar piso está en la zona de 1.450 y Caputo se siente cómodo con un dólar de 1.500, ya estás tocando el techo y de acá hasta marzo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Y bueno, más allá de alguna cuestión circunstancial, después en enero y febrero te va a tocar el techo y vas a seguir con microdevaluaciones al 1%, ¿y quién va a poner los dólares? ¿El Tesoro norteamericano? ¿El Banco Central? Entonces me parece que ahí se podría volver a repetir el error del verano pasado, en donde todo el mundo viajó subsidiado al exterior
me incluyo porque yo me fui al exterior y fui subsidiado, y creo que esas cosas no están bien porque agotaron, este modelo se agotó en marzo del año pasado, y sería muy bueno que el gobierno dé, algún no solo reseteo, sino también de algún norte para dónde va a seguir con el tema de las bandas de flotación, porque estas cuestiones son incompatibles. La baja de la tasa de interés, que es necesaria, la compra de reservas por parte del Banco Central y las ganas de irnos de vacaciones que tenemos los argentinos, no es compatible con un dólar de 1.450, ¿no? Claro. Matías, y alguien, algunos especialistas están hablando de que la idea del titular del Tesoro, Scott Bessent, estaría en un proceso de acompañar a la Argentina en una devaluación controlada, usan la expresión. ¿Qué significa eso pensando en los argentinos? ¿Cómo se leería, cómo lo viviríamos a eso? Bueno, esto tiene una pata central que para mí es empezar a dejar flotar el tipo de cambio con algún tipo de intervención por parte del Banco Central o el Tesoro norteamericano, tipo asistencia para esa etapa, en donde el tipo de cambio empiece a buscar un valor más alto, pero que no haga un overshooting, que es cuando el tipo de cambio se va muy arriba y rompe determinados valores, porque eso se te puede trasladar muy fuerte a precios. Entonces, esta idea de salida controlada quizás es inicialmente con alguna banda de flotación, pienso 1.300, 1.700, para poner un número, no quiere decir que esto sea así, en donde el Tesoro intervenga, o quizás en función de la política monetaria que quiera el Tesoro, no avisa cuándo va a intervenir y en determinados valores interviene aleatoriamente, como para penalizar y que nunca sepas, es como una intervención oscura. Vos no sabés cuándo el tipo de cambio toca determinado nivel y interviene el Tesoro o el Banco Central. Me parece que alguna de esas alternativas se puede, lo que se llama flotación sucia, ¿no? Alguna de esas alternativas puede llevar adelante el gobierno de la mano del Tesoro norteamericano, pero siempre y cuando, sea equilibrado y tiene todo como para que eso pueda ocurrir, porque logró cambiar las expectativas después de la elección del gobierno. Pero bueno, también es cierto que viene una etapa en donde la liquidación de dólares, salvo la cosecha de trigo, es bastante escueta, ¿no? Entonces, y la demanda es muy alta por la estacionalidad del verano, donde todo el mundo se va al exterior, etcétera. Entonces, bueno, ahí hay una incógnita que todavía tiene que resolver el gobierno. Mientras más rápido clarifique ese panorama, menos tensión va a haber. Mientras más tiempo se tome para clarificarlo, me parece que se puede encontrar con alguna sorpresa más adelante, ¿no? Totalmente. Matías, la última de mi parte tiene que ver con... A ver, a mí me gusta mucho escucharte a vos cuando explicás las cosas, igual que a Mario, porque son muy claros y muy sencillos en la explicación y lo puede entender todo el mundo. Pero hay algo que yo sigo sin entender. Está buenísimo lo de la flotación, la tasa de interés y todo, pero la gente sigue endeudándose con la tarjeta de crédito para comprar comida, no para comprar una heladera, comida. La gente sigue diciendo que no llega a fin de mes. Hay muchos, según algunos estudios que hemos publicado nosotros, hemos mostrado acá, donde la gente el fin de mes es el 10 o el 15 del mes. Digo, ¿cómo se cambia esa realidad de la mayoría de los argentinos, que son, en definitiva, los que no llegan? Bueno, en este fin de semana yo le pasé a todos mis clientes un informe, lo paso semanalmente, y en ese informe lo que digo es exactamente lo que vos, Cato, acabas de mencionar. Yo digo, el gran desafío que tiene el gobierno ahora por delante es pasar de una economía que está centrada en las variables macro y financieras a una transición de una economía que tiene que dejar de ser una economía de carry trade, de tasa y dólar para hacer ganancias financieras, a una economía que crezca realmente y que se ocupe de la economía real. Entonces, dejar de lado esa transición y pasar de economía financiera a economía productiva es el gran desafío que tiene el gobierno, y si no recupera el consumo, si no recupera la inversión y si no recupera la actividad económica de manera horizontal, bueno, muy difícil que esta transición sea exitosa, ¿no? Claro, totalmente. Matías, como de costumbre, nada, siempre es un placer escucharte y tenerte en nuestro programa. Te agradecemos mucho.
No, gracias a ustedes y felicitaciones por el libro, Mario. Gran abrazo. Mario. Muchísimas gracias. Mario te escribe libros, te tiene hijos, te planta árbol, te hace todo de completo, ¿eh? Un abrazo grandote y muchísimas gracias. Gracias, Matías. No, abrazo. Chau, chau. Chao, ahí estaba Matías Batista con nosotros, Mario. Pero esto no termina, porque yo quiero... a ver, con Matías hablamos de lo que puede ser la economía después de las elecciones. Yo quiero saber qué puede ser la política después de las elecciones. Juan Carlos Junio me parece que es alguien que sabe de Vamos esto, ¿no? a consultarlo. Hacemos la pausa y lo consultamos. Okay. Pero antes de la pausa yo tengo una recomendación para hacerte. Ormeco tiene más de 60 años de trayectoria produciendo hormigón elaborado. Ormeco, además, es la única empresa del NOA que pertenece a la Asociación Argentina del Hormigón. Seguilos en redes sociales para consultas y asesoramiento de los teléfonos en pantalla. Pausa y venimos. María es credinauta, Eduardo también, y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos, porque somos cooperativos y solidarios, y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también credinauta. Movete a Credicop, movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Marcando el rumbo en Tucumán. Norte FM 103.5. Estamos. En Grupo Boreal nos dedicamos a cuidar del bienestar de las personas y de la comunidad de la que formamos parte, apostando por la innovación, la mejora continua y nuestro compromiso social. Buscamos alcanzar la plena satisfacción de quienes nos eligen. Más de 20 años de trayectoria respaldan a cada una de nuestras empresas, fieles a los valores que nos mueven. Grupo Boreal, solidez y compromiso social. grupoboreal.com.ar. Llegó Club Boreal, el club de beneficios exclusivos para asociados de Boreal Salud. Descarga nuestra app y disfruta de los mejores descuentos y promociones en una amplia red de comercios. Conoce más en club-medioboreal.com.ar. En nuestra farmacia Bonfarma tenés amplia variedad de medicamentos y perfumería. Además, si sos asociado de Boreal Salud, contás con atención preferencial y descuentos especiales en medicamentos. Con Bonfarma, sentite bien. Visítanos en Monteagudo, esquina Santiago. Las mascotas nos dan alegría y amor. Por eso merecen lo mejor. Clínica Veterinaria La Yunta. Resonancias, vacunación, limpieza dental con ultrasonido, desparasitación, cirugía, internación, pet shop, peluquería. En Barrio Las Acacias de Yerbabuena cuidamos a tu mascota. Clínica Veterinaria La Yunta. Teléfonos 435-3977, 3813-192-153. IMAC. Imágenes médicas de alta complejidad, servicio de tomografía computada, resonancia magnética y ecografía. Recibimos todas las obras sociales. Teléfono 421-1118. www.imactucumán.com.ar. Santiago 158, subsuelo. IMAC. Imágenes médicas de alta complejidad. Cinesis. Fisioterapia, internación domiciliaria, enfermeros, especialistas, médicos. Cinesis. Director médico Alejandro Alaburda. Cinesis. Frías Silva 329. Teléfono 3816-235771. Cinesis. Bienestar integral. Qué hermosa la yunga de Tafí Viejo. La naturaleza, los paisajes. Para. ¿Qué haces? No haga, papá. Mira cómo te mira la Nina. Tu visita deja huellas. Que sea positiva. Seguimos en Economía de Bolsillo este sábado a la noche.
Ya hablamos de las elecciones, y lo económico. Ahora nos toca hablar de las elecciones y lo político. ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando? Para eso, después de mucho tiempo, lo recibimos al gran Juan Carlos Junio. Juan Carlos, ¿cómo andamos? Tanto tiempo. Un gustazo, bien, Juan. Muy bien, aquí estamos. Me alegro de estar de vuelta un rato con los tucumanos y las tucumanas. Qué lindo verte, de verdad, qué lindo verte. Juan Carlos, recién charlábamos con Matías Batista de lo que tiene que ver con la parte económica y queríamos, si bien vos sabés y mucho de economía, pero queríamos tocar un poco más la parte política. ¿Qué pasó el domingo pasado? Bueno, cómo no. El domingo pasado yo creo que hubo un triunfo del gobierno nacional que en todo caso fue inesperado. O como suele decirse para propios y extraños, ni el propio gobierno pensaba tener ese triunfo y la oposición en general también. Y en realidad eso tenía un claro sustento para unos y para los otros, porque la situación económica en los últimos tiempos había tenido indicadores muy malos, estaba realmente desbarrancándose el rendimiento del salario, la situación cada vez más crítica del sector de los jubilados, el endeudamiento en tarjetas de crédito, todo tipo de cosas de los sectores del trabajo y de las clases medias. Se le unió toda esa cuestión relacionada con el narcodiputado, con toda una sensación de corrupción que inclusive involucraba a la hermana del presidente. En fin, todo un cuadro económico y social, además de la crisis del corazón del proyecto, que es el financiero, de caída de las reservas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenía un sustento esa sensación de que el gobierno iba a ser derrotado. Bueno, eso no ocurrió, inclusive en la provincia de Buenos Aires el gobierno se recuperó de una derrota muy grande, que era el otro factor que creo que había estado influyendo muchísimo. Todo indica, en mi opinión, en mi impresión, que ocurrieron 2 o 3 cuestiones que estaban soterradas, que estaban escondidas, ¿no? Por un lado, creo que el gobierno logró predominar, con la gran ayuda del gobierno norteamericano, una sensación de miedo al abismo, ¿no? De que si este gobierno ahora era derrotado, se podía generar una situación económica, financiera, bancaria, de abismo, de incertidumbre, y eso creo que retrotrajo a una parte del electorado a que eso no ocurra y apoyara al gobierno. Y después creo que volvió a votar una cantidad de gente que es de derecha o de centro derecha, que votaba al PRO, y que, por ejemplo, la elección del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires no fue a votar porque no le gusta el presidente, y en cambio ahora sí fue a votar por el tema de que prendió eso de que puede volver el kirchnerismo, el peronismo, o sea, el antiperonismo. Y así el gobierno logró el 40% histórico del centro de la derecha. Bueno, por el otro lado, yo creo que el programa económico, desde el punto de vista de las grandes mayorías sociales, los sectores del trabajo, una gran parte de las clases medias, los jubilados, es un plan económico que cada vez restringe más la vida de la sociedad. Y ya ni que hablar los intereses como colectivo nacional, nuestras riquezas naturales. Por lo tanto, creo que desde ese punto de vista va a seguir habiendo una situación de conflictividad social en los próximos meses. Mario. Juan Carlos, en este tema de la búsqueda de consensos que el gobierno asume como compromiso con el presidente de los Estados Unidos, como bien decías vos, con el Tesoro de los Estados Unidos, ¿existe la posibilidad, y sobre todo después del encuentro con los gobernadores, encontrar una suerte de reformular su proyecto político, económico? ¿Vos ves factible que eso tenga alguna reconfiguración o van a profundizar en los ajustes? Mira, yo lo veo vidrioso eso.
¿Por qué? En primer lugar, asumo, estoy de acuerdo, en que hay una gran presión hacia el gobierno nacional, empezando por el propio presidente de Estados Unidos y este señor Mr. Besen, todas las cámaras empresarias locales, todos los grandes medios de comunicación locales que apoyan al gobierno, para que el gobierno cese en su actitud agresiva, violenta y descalificante y asegure lo que se llama la gobernabilidad. Para eso que negocie en el Congreso, que abandone todo ese rasgo violento y agresivo, etcétera, etcétera. Esa es la apuesta, a estabilizar el modelo, pero a su vez a continuar con el ajuste y el achicamiento del gasto social, ¿no es cierto? O sea, no es que se resignan a ir a una nueva etapa redistribucionista, no, muy por el contrario. Entonces, volviendo al corazón de tu interrogante, es vidrioso porque el presidente ha tenido una buena parte de su éxito precisamente en ese rasgo de violento, descalificatorio, contra la casta, en fin, con toda esa gestualidad ha logrado contactar con una parte de la sociedad enojada, desesperanzada, yo diría incluso frustrada con gobiernos anteriores, y entonces ese rasgo está en la naturaleza del presidente además. Entonces, yo digo vidrioso porque no sé si va a poder ser eso. Además, el presidente, su hermana, están muy impregnados de un hegemonismo muy grande, o sea, no de un espíritu político conciliador, de articular alianzas y acuerdos, sino de un fuerte hegemonismo y de una actitud individual del presidente también muy agresiva. Lo veo vidrioso eso, pero reconozco que la gran mayoría del poder económico lo empuja a que se estabilice en el marco de mantener este plan económico, ¿no? Juan Carlos, ¿y qué debería hacer el peronismo que se ve envuelto en sus propias batallas internas y que a la vez tiene a una parte de la población que es decididamente antiperonista? Bueno, empiezo por esto último. La parte de la población decididamente antiperonista es ese 35-40% al que hacíamos mención anteriormente. Sí. Por lo tanto, eso casi diría es inmodificable, sí, es muy difícil de modificar. En cambio, el peronismo sacó, y sus partidos aliados, un 35%, que si bien es derrota, sigue siendo un caudal enorme. Y después vos tenés un 20-25%, que es lo que los consultores llaman el fluctuante. No olvidar que ahora una parte de ese sector fluctuante votó al mileísmo y otra parte no concurrió a votar. Mucho no votó. Votó el 65% en vez del histórico 78-80%. Y la otra cosa es que de esos millones del fluctuante, en el 2019 una gran parte votaron al gobierno, a la fórmula Alberto Fernández, Cristina Kirchner. O sea, es fluctuante ese sector, ¿no es cierto? Claro. Hoy leía a Jacqueline, uno de los editores de La Nación, y decía que hay él decía con exactitud, voy a ver si lo veo, un retraimiento de los sectores populares que fueron reemplazados por votantes del PRO que volvieron. En cambio, muchos otros sectores populares se quedaron en su casa, forman parte de esa gran masa que no fue a votar. Por lo tanto, yo creo que el escenario desde el punto de vista social sigue muy abierto, pero muy abierto. Entonces, la oposición, que es el peronismo y los otros partidos de izquierda, progresistas, yo creo que el punto número uno es que sostengan la unidad y después tienen que ir a un proceso de debate de armar un programa, una alternativa que con una visión progresista le ofrezca a la gran mayoría del pueblo soluciones a los problemas de su vida, a los problemas de sociedad. No alcanza con decir que este programa fracasó, aunque yo podría coincidir en que para la gran mayoría del pueblo este programa fracasó. Pero después hay que articular una propuesta, un proyecto político de salida para el país como colectivo nacional, que no alcanza con enunciar 5 puntos, sino que tiene que tener un armado de salida,
de una salida con una nueva perspectiva progresista, redistribucionista, pacifista, yo diría americanista, porque nosotros tenemos que seguir reivindicando nuestro lugar en América Latina y no y de autodeterminación de los pueblos y no de sujeción de subordinación total a Estados Unidos, la gran potencia. Además de que eso es injusto y eso para mí es inaceptable, nosotros tenemos que mantener nuestra independencia y nuestra autonomía. No lo hace ningún país de la tierra lo que está haciendo el presidente Milei de llevarnos a una posición de subordinación irrestricta a Estados Unidos y a Israel, porque esa es la otra cosa extraña de este proyecto, ¿no? Así que yo redondeo, muchachos, creo que el escenario, si bien hay un triunfo del gobierno nacional, el escenario en términos políticos y mucho más sociales y culturales sigue abierto. La gente del Garrahan no va a dejar de luchar, la gente no va a dejar de luchar por su salario, los discapacitados no van a dejar de la familia de luchar, las universidades no van a dejar de luchar por el sueldo de los docentes y su presupuesto. Por lo tanto, yo creo que todo eso es lo que sigue abierto. Totalmente. Juan Carlos, como siempre, es un gusto, un placer escucharte y sobre todo después de tanto tiempo poder verte, así que te mandamos un abrazo enorme y muchísimas gracias. No, gracias a vos, Cato. Chao, Mario, un abrazo. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto, abrazo. Ahí estaba Juan Carlos Junio buenísimo, ¿no? Lo tuvimos a Matías Batista, lo tenemos a Juan Carlos Junio y lo que tenemos que hacer ahora es una pausa, pero antes de la pausa déjame que te recuerde que Ormeco tiene más de 60 años de trayectoria produciendo hormigón elaborado. Ormeco es la única empresa del NOA que pertenece a la Asociación Argentina del Hormigón. Seguilos en redes sociales para consulta y asesoramiento, los teléfonos en pantalla. Pausa y venimos. María es credinauta. Eduardo también. Y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos. Porque somos cooperativos y solidarios. Y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también credinauta. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Marcando el rumbo en Tucumán. Norte FM 103.5. Estamos. En Grupo Boreal nos dedicamos a cuidar del bienestar de las personas y de la comunidad de la que formamos parte, apostando por la innovación, la mejora continua y nuestro compromiso social. Buscamos alcanzar la plena satisfacción de quienes nos eligen. Más de 20 años de trayectoria respaldan a cada una de nuestras empresas, fieles a los valores que nos mueven. Grupo Boreal, solidez y compromiso social. grupoboreal.com.ar. Llegó Club Boreal, el club de beneficios exclusivos para asociados de Boreal Salud. Descarga nuestra app y disfruta de los mejores descuentos y promociones en una amplia red de comercios. Conoce más en club-medioboreal.com.ar. En nuestra farmacia Bonfarma tenés amplia variedad de medicamentos y perfumería. Además, si sos asociado de Boreal Salud, contás con atención preferencial y descuentos especiales en medicamentos. Con Bonfarma, sentite bien. Visítanos en Monteagudo, esquina Santiago. Las mascotas nos dan alegría y amor. Por eso merecen lo mejor. Clínica Veterinaria La Yunta. Resonancias, vacunación, limpieza dental con ultrasonido, desparasitación, cirugía, internación, pet shop, peluquería. En Barrio Las Acacias de Yerbabuena, cuidamos a tu mascota. Clínica Veterinaria La Yunta. Teléfonos 435-3977, 3813-192-153. IMAC. Imágenes médicas de alta complejidad, servicio de tomografía computada, resonancia magnética y ecografía. Recibimos todas las obras sociales. Teléfono 421-1118. www.imactucumán.com.ar.
Santiago 158, subsuelo. IMAC, imágenes médicas de alta complejidad. Cinesis, fisioterapia, internación domiciliaria, enfermeros, especialistas, médicos. Cinesis, director médico Alejandro Alaburda. Cinesis, Frías Silva 329, teléfono 3816-235771. Cinesis, bienestar integral. Qué hermosa la yunga de Tafí Viejo, la naturaleza, los paisajes. Para. ¿Qué haces? No haga, papá. Mira cómo te mira la niña. Tu visita deja huellas. Que sea positiva. Último bloque de economía de bolsillo, un programón. Se va. Y se va el... No, pero tenemos más tiempo esta vez. ¿Ah, sí? Sí, tenemos más tiempo. Nos va a quedar un poquito como para... Como para más. Que explique okay. Señor Coltan, porque mandó esta semana, mandó a 18 grupos, a los vecinos, a los amigos, nos volvió loco con un gráfico que decía, porque en el noticiero acá, de esta casa, de América, salió explicándolo, en el programa en Todo Pasa, en todos lados salió con ese. Yo dije, pero Mario, ¿qué tiene ese gráfico, por favor? No, pero tiene que ver con la realidad, porque, a ver, y lo hago cortito. Pasaron las elecciones, buenísimo. Ganó la Libertad Avanza, buenísimo. Fue la gente, votó, buenísimo. Está todo bien. Nosotros hemos dicho siempre, no somos catadores de votos, para nada. Ni sommeliers de votos. Sin universidades, reprimiendo jubilados, el Garrahan. 1000 cosas podemos hablar que ha hecho este gobierno. La gente, sin embargo, lo votó. Siendo que la derecha no construye propuestas, construye enemigos. Son muy hábiles para construir enemigos. Piensen, la derecha construye enemigos. Te pone de enemigo a este, te pone de enemigo al otro. Nunca te va a construir una propuesta. Está buenísimo. Pero te siguen haciendo el verso de que no, económicamente logramos esto. Cuando entendí bien el gráfico que mandó Mario, dije, no lograron nada, muchachos. Así es. Al contrario. ¿Estoy equivocado o es así? No, perfecto. Y seguimos insistiendo en lo que hemos compartido con ustedes en varios programas. Poco a poco, este programa, esta propuesta, esta construcción de arrancar en noviembre, diciembre del 23 hasta acá, lo que hizo fue romper la actividad económica de la Argentina y poner en situaciones muy graves a nuestro país frente a nuestros compromisos con los que invirtieron, con los que timbiaron, con los que jugaron con la finanza de los argentinos. Y por eso era la idea de compartir con ustedes esta gráfica que les pido me sigan despacito, así lo podemos entender de punta a punta. Gráfica en el aire, director. Ahí está. Mirá. Nosotros hemos hecho una gráfica, mejor dicho, hemos copiado una gráfica de un trabajo que hizo la consultora P×Q del amigo Manuel Álvarez. El licenciado Emanuel Álvarez Agis, con datos del Banco Central, en este título que compartimos, que son reservas nacionales netas en millones de dólares. ¿Qué significa esto? Significa cuánto tiene la Argentina en propiedad, no con préstamos, no con asistencia que es dinero de otros, sino propia de la Argentina. Nos encontramos con un país que en el año 2023, en la punta izquierda, mejor dicho, que usted la está viendo en la punta izquierda, noviembre del 23, en azul, arrancamos con reservas netas negativas de 11.133 millones de dólares. Esto es claro. Es decir, no teníamos sobre todo una situación deficitaria en función de disponer de dólares para abordar las deudas que teníamos con propios y con ajenos. Bien. El gobierno hace la devaluación en diciembre del año 23, comienza una recuperación de dólares que comienzan a aparecer en el sistema financiero y va caminando en una recuperación por la confianza que hay en el gobierno al haber producido esa devaluación
hasta mayo del año 2024, donde arranca una etapa importante porque tenemos una cosecha muy importante en lo que es los meses de junio, julio, agosto, hasta septiembre, que es la gran cosecha del año 24, a diferencia de la sequía. Los 3 años de sequía. Exactamente, de la gestión final de Alberto y Sergio Massa. Luego sigue el proceso y empezamos en una situación de debacle hasta el año 25, donde comienza una recuperación producto del blanqueo que le permite al Estado Nacional recibir 22.000 millones de dólares. Mirá el salto que pega para arriba. Que pegan tremendo. En un momento donde la mayor cantidad de argentinos ponen y disponen de fondos que lo ponen en manos del Estado Nacional, 22.000 millones de dólares. A pesar de eso, y por la fuga de capital, y por el pago de intereses de la deuda, y por intereses que genera la famosa carry trade, la timba financiera, tenemos que acudir justo en esa de corta, en abril del 25, y recurrimos al Fondo Monetario Internacional. Ahí está la suba extraordinaria de la curva, hasta casi 2.500 millones de dólares que ingresan a la reserva y hasta ahora se mantienen con préstamos de bancos internacionales. Si nos preguntamos cuántas reservas tenemos hoy en la Argentina libre de disponibilidades, deje de seguir la línea azul y fíjese en la línea roja. Esas son las reservas que tiene la República Argentina. Quiere decir que entre noviembre del 23 a octubre del 25, con 11.482 millones de dólares, tenemos la misma situación con que el gobierno se hizo cargo al abandonar la gestión Alberto Fernández, Sergio Massa. Se entiende, ¿no? O sea... Espero que se pueda entender. Es todo un proceso, una línea de tiempo de todo el dinero que ingresó, se perdió y nos encontramos igual que al arranque. ¿Qué hay en todo ese espacio que entraban dólares? Argentina se endeudó en casi 90.000 millones de dólares, que entraron y salieron, que ingresaron al país, hicieron ganancia, hicieron toma de ganancia, se fueron del país y nos encontramos en el mismo punto con que nos dejaron la gestión anterior al día de hoy. Por lo tanto, cuando decimos que se rompió la actividad económica en la Argentina es porque producto de la timba financiera no solo no nos quedó un dólar, nos quedó una deuda en crecimiento más allá de la que dejó Mauricio Macri en casi 90.000 millones de dólares. Yo lo único que puedo llegar a decir en este final del programa es, no tenemos tiempo, pero no se pierdan el próximo programa que vamos a hablar no solo de esto, sino lo que les dijimos, ¿no? Vamos a conocer el proyecto del gobierno para la reforma laboral, vamos a hablar también de qué pasa en Tucumán, qué está pasando en Tucumán y muchísimos temas más. Mario, gracias. Gracias. Como siempre. Un gusto, gracias por compartir. Gracias a todo el equipo, como siempre, y gracias a ustedes por seguirnos. Nos encontramos la semana que viene. Chau, chau.